Última hora en el mundo de los medios y la farándula. María del Monte ha explotado públicamente contra Julián Muñoz debido a su mediática relación con Isabel Pantoja. Todo esto sucedió durante la emisión del programa Y ahora son soles de Antena 3, donde María del Monte estaba presente junto a los presentadores y colaboradores del programa, entre los que se encontraban Sonsoles Onega, Paloma García Pelayo y Diego Arrabal. La tensión era palpable en el plató, y las palabras de María no dejaron indiferente a nadie. Con firmeza y claridad, expresó su punto de vista sobre el complejo y polémico triángulo entre Maite Zaldívar, Julián Muñoz e Isabel Pantoja, y no dudó en lanzar duras críticas hacia las acciones de Julián Muñoz. Las imágenes que se transmitieron reflejan un momento tenso y lleno de emociones, y la audiencia pudo sentir el peso de las palabras de María del Monte. María, que no suele involucrarse en este tipo de controversias, comenzó aclarando que las opiniones que estaba a punto de dar no serían del agrado de todos. Sé que habrá gente que esté de acuerdo y gente que no, expresó, antes de comenzar a desgranar su análisis de la situación. Sin embargo, el titular que capturó la atención de todos fue claro y directo: Maite Zaldívar se sintió despreciada. Esta frase sirvió como punto de partida para una discusión más profunda sobre los acontecimientos que rodearon a la relación entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja, así como el papel de Maite Zaldívar en medio de este triángulo amoroso y político. A lo largo del programa, se fue abordando no solo la parte emocional del asunto, sino también la monetaria, un aspecto que María del Monte no pasó por alto. Es que lo que no puede ser, continuó María, es que se ignore cómo el factor económico ha influido en toda esta situación. María subrayó la importancia de no idealizar a figuras como Julián Muñoz, recordando las implicaciones económicas que este tipo de relaciones y escándalos públicos suelen tener, especialmente en personajes tan mediáticos. Para apoyar su argumento, hizo referencia a un periodista, de apellido Naranjo, que había mencionado algo muy similar en días recientes. No voy a pisotear la memoria de un difunto el día de su muerte, pero tampoco lo voy a ensalzar, citó María, añadiendo que este era un pensamiento que ella misma llevaba defendiendo desde el día anterior. Que descanse en paz, y por supuesto mi más sincero pésame a la familia, pero no podemos ensalzar a alguien como Julián Muñoz. Seamos honestos, por favor. Estas palabras dejaron claro que María del Monte no estaba dispuesta a participar en la idealización de la figura de Julián Muñoz, especialmente después de todo lo que se había vivido y conocido sobre su vida y su paso por la política y la cárcel. Para María, era importante mantener una postura honesta y crítica, recordando que, si bien la muerte merece respeto, no es una excusa para borrar los errores o las faltas cometidas en vida. No podemos borrar con palabras bonitas lo que ha sucedido, sentenció María, invitando a todos a reflexionar sobre la forma en que los medios y la sociedad en general tratan la memoria de figuras públicas, especialmente aquellas que han estado involucradas en escándalos tan sonados. María del Monte, además, se sumergió en una reflexión más profunda sobre los sentimientos de Maite Zaldívar. En sus declaraciones, mencionó que Maite había sentido que debía anteponer el cargo político de su esposo, Julián Muñoz, a sus propios pensamientos y emociones, lo que la llevó a tragarse muchas de las situaciones que vivió. María explicó con detalle cómo Maite había sido silenciada y cómo esa represión emocional había tenido un impacto devastador en su vida. Me sentí devorada, como si esta mesa fuera demasiado grande, dijo en alusión a cómo Maite describió sus sentimientos. Este tipo de declaraciones, en palabras de María, mostraban una mujer que había sido víctima de las circunstancias, y que, a pesar de todo, aún cargaba con las secuelas emocionales de esa etapa. María también hizo un inciso, señalando la expresión de Maite Zaldívar en las imágenes que se proyectaban en el plató. Mirad su cara, dijo María con empatía. A mí me da lástima. Esa mujer no sabe dónde meterse, tiene una expresión de circunstancias que no es normal. María del Monte, hablando desde su experiencia como mujer, explicó que no iba a entrar a valorar los delitos cometidos, ya que eso era algo que se había resuelto en su debido momento y lugar. No obstante, dejó claro que cualquier mujer en la posición de Maite Zaldívar habría sentido un profundo dolor en el corazón y el alma por lo que vivió junto a Julián Muñoz. De ahí su despecho posterior, añadió María, sugiriendo que muchas de las decisiones y actitudes de Maite en los años posteriores a su separación de Julián podrían explicarse por el dolor emocional que experimentó. A pesar de todo, María del Monte insistió en que, a su parecer, Maite Zaldívar nunca ha podido olvidar cómo se sintió durante aquellos años. Como mujer, puedo decir que esas heridas no sanan fácilmente, y mucho menos si se guardan en silencio durante tanto tiempo. Refiriéndose a la boda entre Julián Muñoz y Maite Zaldívar, María del Monte especuló que esta unión podría haber sido un intento de resarcir el daño emocional que Maite había sufrido durante tanto tiempo.
Al principio del programa hablábamos de por qué se casaron, y me pregunto, ¿no habrá sido esta boda un intento de Maite para compensar todo lo que ha tenido que soportar en silencio durante tantos años?, reflexionó María. Sin embargo, a pesar de esta empatía hacia Maite Zaldívar, María del Monte no compartía del todo su postura. Afirmó que, aunque Maite le transmitía buena energía y parecía ser una persona sincera, no podía estar de acuerdo con la idea de que esta última boda con Julián Muñoz haya sido motivada por un amor perdido o por una búsqueda de justicia emocional. Lo siento, pero yo creo que se casaron por la pensión, expresó con firmeza. Yo opino eso, lo veo clarísimo, y no me cabe la menor duda. Las intervenciones del resto de los colaboradores tampoco se hicieron esperar. Algunos coincidieron plenamente con las palabras de María del Monte, subrayando que las imágenes hablaban por sí solas y que era evidente el dolor que Maite había experimentado. Otros recordaron cómo conocieron a Maite Zaldívar, describiéndola como una mujer completamente desconocida en ese entonces, que vivía a la sombra de la figura pública de Julián Muñoz. Nos pusimos en contacto con ella, recordó uno de los colaboradores, y estaba absolutamente sobrepasada por la situación. Sentía que tenía la obligación de apoyar a su esposo, el alcalde, y aseguraba que no pasaba nada, todo por mantener una imagen política. En definitiva, las declaraciones de María del Monte abrieron una conversación profunda y emotiva sobre los efectos que las relaciones mediáticas y las presiones políticas pueden tener en las vidas personales de quienes las experimentan. Maite Zaldívar ya había comenzado a sospechar y tenía muy presente la situación que se estaba gestando desde hacía tiempo. Aunque en ese momento no se habían producido acontecimientos concretos que indicaran el desenlace del escándalo, en su interior, ella ya tenía claro lo que estaba ocurriendo. No obstante, en la esfera pública, todavía no había salido a la luz la Operación Malaya ni se conocían los delitos que eventualmente acapararían la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, los indicios ya existían tanto en la mente de Maite como en la de su entonces marido, Julián Muñoz. En ese entorno, aunque se hablaba de una relación amorosa y de un matrimonio aún legalmente válido, también había un componente evidente de temor, traición y presión emocional que pesaba sobre Maite. Como esposa, se encontraba en una posición extremadamente complicada, sabiendo que su marido mantenía una relación extramatrimonial, pero sin poder hacer nada al respecto en ese momento, ni para exponer la situación públicamente ni para encontrar una salida personal inmediata. A pesar de la complejidad de lo que estaba viviendo, Maite decidió continuar representando el papel de la esposa leal y respetable, y mantuvo las apariencias como si nada estuviera sucediendo. Esta decisión, aunque difícil de comprender desde fuera, tiene un trasfondo emocional y psicológico mucho más profundo. A menudo, las personas que se ven involucradas en situaciones similares, especialmente cuando el engaño ocurre en el contexto de una figura pública, sienten una enorme presión para preservar las apariencias y no exponer sus sentimientos o realidades personales. Uno de los elementos clave que se discutió durante el programa en el que María del Monte participaba fue precisamente esa interrogante: ¿por qué Maite Zaldívar decidió continuar con ese papel, a pesar de saber lo que estaba ocurriendo? Esta pregunta abre la puerta a una reflexión más amplia sobre los motivos que pueden llevar a una persona a mantener una fachada pública, incluso cuando en su fuero interno está sufriendo. En ese momento, aún no habían salido a la luz los delitos que después se harían públicos con la famosa Operación Malaya, pero ya se estaba produciendo una serie de movimientos financieros que más adelante serían clave en las investigaciones. Grandes cantidades de dinero provenientes del erario público estaban siendo desviadas, y aunque no era algo que se supiera con certeza en ese momento, Maite ya tenía conocimiento de que algo extraño estaba ocurriendo, tanto en lo económico como en lo emocional. La pregunta que María del Monte planteó fue, entonces, inevitable: ¿por qué Maite seguía desempeñando ese papel? Como mujer, María expresó su empatía y dijo que podía entender, en parte, la postura de Maite, ya que el hecho de soportar una situación tan dura podría tener una justificación emocional o incluso económica. Sin embargo, María también señaló que no solo como mujer, sino también como hombre, cualquier persona en esa situación habría sufrido enormemente, porque soportar una traición de esa magnitud no es algo que se pueda llevar con facilidad. María del Monte continuó reflexionando sobre lo doloroso que debió ser para Maite Zaldívar saber, en su corazón, que su marido la estaba traicionando con otra persona y que, a pesar de eso, debía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esta dinámica no solo la afectaba como mujer, sino también como ser humano, porque el engaño y la traición son heridas que trascienden el género y tocan las fibras más íntimas de la persona. María recordó un momento en particular que la impactó profundamente, cuando Julián Muñoz, en medio de todo el escándalo, dijo públicamente: «No es nuestra intención separarnos». Al escuchar estas palabras, María del Monte observó la expresión en el rostro de Maite y pensó: «Madre mía, lo que esta mujer está soportando».
Aquella mirada reflejaba todo el dolor y el peso emocional que Maite llevaba en su interior, y para María, era evidente que lo que Maite estaba enfrentando no era solo una traición amorosa, sino una situación que le estaba consumiendo lo más profundo de su ser. Este tipo de sufrimiento no es exclusivo de las mujeres, afecta a cualquier ser humano que se enfrenta a la traición de una persona amada. No importa si se es hombre o mujer, el dolor es universal cuando se trata de engaños y deslealtades, especialmente en un contexto público donde la exposición mediática amplifica el malestar. Maite Zaldívar no solo estaba lidiando con la traición de su marido, sino que también tenía que enfrentar la presión de mantener las apariencias ante una sociedad que la observaba y la juzgaba constantemente. A lo largo de su intervención, María del Monte dejó claro que, aunque comprendía la postura de Maite, también consideraba que nadie, ni hombre ni mujer, debería soportar una situación de engaño tan evidente y dolorosa. Uno de los momentos que ayudó a entender mejor el contexto emocional de Maite ocurrió en enero de aquel año, poco antes de que la Operación Malaya se hiciera pública. En esas fechas, Maite recibió una llamada de Isabel Pantoja, quien se encontraba actuando en el casino de Estoril. Durante esa llamada, Isabel felicitó a Maite por las fiestas navideñas, y además, le expresó su admiración por la maravillosa familia que tenía. Incluso llegó a decirle que sentía envidia por la relación matrimonial que mantenía con Julián Muñoz. Aunque las palabras exactas no fueron literales, ese fue el mensaje que quedó claro y registrado en la memoria de quienes vivieron de cerca esa conversación. Lo más irónico de la situación es que, mientras Isabel Pantoja felicitaba a Maite, ésta ya sabía, con certeza, que Isabel estaba interfiriendo en su vida matrimonial. Es un reflejo claro de lo enrevesado y doloroso que puede ser este tipo de traición emocional. Maite Zaldívar, atrapada entre sus sentimientos personales y las expectativas sociales que debía cumplir, continuaba enfrentándose a una doble vida que la desgastaba cada día más. Como esposa, se sentía en la obligación de mantener su posición y no exponer su situación, pero como mujer, estaba profundamente herida por la infidelidad de su marido y por la presencia de Isabel Pantoja en su vida. Esa llamada navideña fue una especie de golpe final, una confirmación de que todo lo que ella temía se estaba convirtiendo en una dolorosa realidad. A lo largo del tiempo, la Operación Malaya sacaría a la luz todos los delitos financieros y políticos que rodeaban a Julián Muñoz y su círculo cercano, pero lo que nunca se podría borrar es el dolor emocional que Maite Zaldívar había acumulado durante años. María del Monte, desde su perspectiva personal, expresó que hay situaciones que sobrepasan cualquier límite y que, en el caso de Maite, se trata de un dolor que va más allá de lo que se puede expresar en palabras. No solo se trataba de la traición de su marido, sino también de la humillación pública, de las mentiras, y de la enorme carga emocional de saber que todo el mundo observaba y comentaba su vida personal. En conclusión, el caso de Maite Zaldívar es un ejemplo claro de cómo las traiciones y las infidelidades, especialmente en un contexto de figuras públicas, no solo afectan a las personas a nivel personal, sino también a nivel social. Maite, al mantener el papel de esposa fiel mientras soportaba el dolor de la traición, estaba lidiando con una realidad emocional extremadamente compleja. La presión de los medios, las expectativas sociales y las intrigas políticas se entrelazaron para crear una situación en la que, finalmente, el sufrimiento de Maite se convirtió en algo inevitable. Aunque la Operación Malaya destapó los delitos financieros y políticos, el daño emocional que Maite sufrió es algo que quedará marcado en su historia personal para siempre. Cuando Maite Zaldívar se sentó en aquella rueda de prensa, te aseguro que, para entonces, ya tenía claro lo que estaba ocurriendo. Coincidió completamente con Diego Arrabal en este punto. Aunque no se supiera todo en detalle, las señales eran evidentes, incluso desde lejos. Es imposible que alguien pueda soportar una situación de esa magnitud sin tener al menos una noción de la realidad. Por mucho amor que haya, enfrentarse a una humillación pública de ese nivel es devastador. Entiendo que, por amor, tanto hombres como mujeres pueden llegar a tolerar muchas cosas, incluso situaciones muy difíciles, pero una humillación pública de esa envergadura es algo que nadie soportaría sin estar al tanto de lo que sucede. Un mes después de esa rueda de prensa, o quizá un poco más, en la alcaldía, en el despacho de Julián Muñoz, llegó un regalo, un tronco de Brasil, una planta enviada como gesto de felicitación por ser un magnífico padre. Ante este detalle, Julián Muñoz tomó el teléfono y llamó a Maite Zaldívar para agradecerle por tan considerado gesto. Sin embargo, la respuesta de Maite fue clara: yo no he sido, no te he enviado ninguna planta. Esa planta, como pronto se descubrió, había sido enviada por Isabel Pantoja, lo que dejó en evidencia que el romance entre Julián e Isabel ya estaba en pleno apogeo. No se trataba solo de una simple cortesía, sino de una señal clara de que la relación ya había avanzado mucho más de lo que públicamente se reconocía.
Es curioso que, en medio de todo este escándalo, surgiera una frase que, si bien puede parecer humorística, reflejaba una verdad más profunda. Maite, con la ironía que caracteriza a quienes intentan mantener la calma en situaciones complicadas, mencionó algo parecido a: yo dejo que te comas el filete, pero no que te lleves la vaca. Esta expresión dejaba entrever su malestar y resignación ante lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo, mostraba que, aunque permitiera ciertas cosas, había límites que no estaba dispuesta a cruzar. Para cuando tuvo lugar esa rueda de prensa, Maite Zaldívar sabía perfectamente que su marido estaba involucrado con Isabel Pantoja. Puedo asegurarlo al 100%. Aunque públicamente lo negó en repetidas ocasiones, defendiendo que Isabel era solo una amiga y una persona admirable, lo cierto es que la verdad estaba ahí, a la vista de todos. La situación se volvió aún más complicada cuando Julián Muñoz decidió nombrar a Isabel Pantoja como la imagen de Marbella, un movimiento que no solo aumentó las sospechas, sino que también encendió aún más los rumores sobre la relación que mantenían. A pesar de las constantes negaciones, era evidente que había algo mucho más profundo detrás de todo aquello. No se trataba únicamente de una amistad, había grandes sumas de dinero involucradas, y muchos secretos que debían ser mantenidos bajo llave. Para Paloma García Pelayo y otros observadores de la situación, resultaba claro que Maite Zaldívar estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Es imposible vender una versión de los hechos que contradiga la realidad. Maite sabía que su marido estaba con Isabel Pantoja, y por más que se intentara ocultar o suavizar la situación, los hechos hablaban por sí solos. En cuanto a María del Monte, aunque me cae bien y reconozco su trayectoria, no puedo estar de acuerdo con su postura en este caso. Al inicio de esta situación, María del Monte defendió una versión que, a mi juicio, no coincide con la realidad. Aprecio su forma de ser, pero creo que en este caso está equivocada. Es importante recordar que, en estos asuntos, la verdad suele ser difícil de ocultar, y tarde o temprano sale a la luz, independientemente de las versiones que se intenten vender. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema, porque es un asunto que ha dado mucho de qué hablar. Desde aquí, quiero aprovechar para daros las gracias por estar atentos, enviaros un beso enorme y un saludo muy especial. Vuestra participación es muy valiosa y siempre es un placer compartir estos momentos con vosotros.